Muchísimas gracias por la invitación, gracias a Internacional, a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa por esta honrosa invitación para compartir con la comunidad latinoamericana esta disertación tan importante en el marco del aniversario 50 de, de este trabajo que se ha realizado en torno a la libertad religiosa en América Latina. Eh, y bueno, muchas gracias a los dignatarios diplomáticos que nos acompañan también en esta mañana. Voy a procurar ser muy corto, con tiempo, dar unas indicaciones, no sin antes pues compartirles también el trabajo que estamos realizando desde el Foro Latinoamericano de Líderes Religiosos, donde estamos generando una incidencia política diplomática ante los gobiernos de los países, entre los organismos internacionales del continente, precisamente para que se garantice los derechos derivados de la libertad religiosa y se promuevan todas las iniciativas que ayudan a generar esa necesaria cooperación entre las diferentes creencias religiosas en estos tiempos, máximo que estamos viviendo. Y me parece muy importante resaltar eso de la cooperación interreligiosa, ya que ha habido mucha confusión frente al trabajo interreligioso que se realiza, porque pues desde algunos sectores se cree que es una unificación doctrinal de credos cuando no es así. Precisamente la cooperación interreligiosa lo que busca es el trabajo conjunto entre las distintas representaciones religiosas para ayudar a atender problemas en común que tenemos como comunidad humana, respetando cada una de nuestras creencias de fe. Eso es, básicamente, me parece muy importante aclararlo en este espacio, porque precisamente todas las iniciativas de cooperación interreligiosa que han habido, en algunos sectores pues, se ha satanizado, se ha estigmatizado precisamente como algo diabólico, como algo malo para las creencias religiosas de las personas cuando no está. Bien. Teniendo en cuenta eso, pues quiero arrancar invocando el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos habla de que ninguna persona, ningún grupo social y de hecho ningún gobierno puede invocar ninguna libertad o derecho para violar los derechos humanos de nadie. Bien, con este presupuesto quiero compartir unas ideas muy cortas. Bueno, inicialmente quiero recordar la importancia de que los gobiernos garanticen la libertad, la igualdad y la inclusión religiosa. No puede seguirse sucediendo, y eso es una denuncia que hemos recibido en algunos países nuestros de América Latina, en donde en algunos estados una sola institución religiosa o algunas pocas instituciones religiosas tienen privilegios y protagonismo ante el Estado, perjudicando la visibilización y la inclusión participativa de todas las demás expresiones religiosas y espirituales en la vida pública nacional. Entonces es necesario aquí llamar la atención a los gobiernos para que se brinden mecanismos con los cuales pues, se garantice la participación de tantas representaciones religiosas como sea posible, sí, porque pues dentro de esos mismos derechos religiosos, pues habrán comunidades religiosas que pues no les llame la atención participar en los asuntos públicos del Estado para promover los derechos humanos y la convivencia nacional. Bueno, hace parte también, ¿no?, de esos derechos, pero los que quieren participar deberían tener esos espacios garantizados. La segunda idea que quiero compartir con ustedes es que definitivamente se necesita fortalecer los mecanismos judiciales y los mecanismos educativos públicos para desalentar toda expresión de discriminación y de violencia por razones religiosas, que se pueden ejecutar por cualquier medio y bajo cualquier justificación. Bien, en Colombia nosotros hemos avanzado mucho en esa parte, además de que tenemos una ley de libertad religiosa bastante amplia. Tenemos en Colombia una política pública nacional de libertad religiosa, en donde se reconoce el papel de las comunidades religiosas como reconstructoras del tejido social, como promotoras de los derechos humanos, como garantes de derechos humanos y como agentes de la promoción de la paz nacional. Eh, También tenemos una ley antidiscriminación. Es una ley muy interesante en ese sentido,
y pues he recibido llamados de algunos compañeros representantes de otras iglesias y confesiones religiosas que les llama la atención porque hay países en donde no existe ley contra la discriminación religiosa, incluso, pues, e incluso, por ejemplo, en Bolivia conozco la ley contra el racismo, que trabaja normas interesantes, pero hace falta trabajar mucho para garantizar que nadie sea agredido en ninguna manera por razón de sus creencias religiosas o por el hecho de no tener ninguna creencia religiosa en particular. La tercera idea que quiero compartir con ustedes es que definitivamente es importante lo que decía la doctora Celis e invocando las palabras del embajador Ordóñez, que es definitivamente no se puede confundir Estado laico con estados antirreligiosos. Eh, y bueno, yo me uno a las palabras del embajador Ordóñez. De hecho, yo recuerdo que con el embajador Ordóñez hace 7 años tuvimos un debate muy interesante ante la Corte Constitucional de nuestro país, precisamente por la aplicación de la ley antidiscriminación. Por eso era necesario, como lo hice al inicio de mi intervención, recordar lo que nos habla el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y qué importante es en ese sentido proteger esas leyes contra la discriminación y el racismo. Pero me uno a las palabras del embajador Ordóñez en el sentido de que definitivamente no se puede aceptar que algunos individuos o algunos colectivos buscando imponer desde las leyes o bajo la sombra de los organismos internacionales ideologías que destruyen abierta y explícitamente los derechos humanos bajo la etiqueta de progresismo, terminan estigmatizando, persiguiendo, criminalizando los derechos derivados de la libertad religiosa. Incluso yo hice esta advertencia en un discurso que di en el Capitolio Nacional de la República de Colombia el 16 de marzo de 2017. Definitivamente debemos seguir ejerciendo veeduría ciudadana para defender el libre ejercicio de los derechos derivados de la libertad religiosa en lo individual, en lo colectivo y en lo público. Y eso es importante este énfasis que acabo de dar, porque no se puede seguir pensando la libertad religiosa como un derecho que está relegado al ámbito de lo privado. Y máxime que estuvimos viviendo más en tiempos de pandemia, digamos, esa visión de que no, que la libertad religiosa se debe vivir al ámbito de lo privado y no se debe ni siquiera manifestar públicamente, ¿no? Porque eso es una violación al derecho religioso de expresar las creencias religiosas en lo público, en lo privado, de manera individual o colectiva, que eso está en la Carta de Derechos Humanos, está en nuestra Convención Americana de Derechos Humanos, está en las constituciones de varios de nuestros países en esa parte. Y bueno, quiero ir cerrando diciendo que es importante definitivamente ayudar y apoyar todas las iniciativas interreligiosas que trabajan a nivel nacional o a nivel continental o a nivel global. Ya sea que estén trabajando de manera pública o privada, ya sea que estén trabajando de manera formal o de manera informal, ya sea que estén trabajando de manera pública, que están ayudando a promover el respeto a la libertad religiosa y a la cooperación interconfesional. Y quiero hacer ese énfasis terminando como comencé, haciendo ese énfasis en la cooperación interreligiosa como un mecanismo ciudadano muy efectivo para dialogar con los gobiernos, para dialogar con los organismos internacionales, para dialogar con distintos sectores de la sociedad, para lograr el bien común. Porque estas iniciativas son las que permiten que se fortalezca precisamente la convivencia pacífica en la diversidad de creencias. Y con esas ideas que acabo de exponer, quiero agradecer nuevamente a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, a DEFE Internacional y a los diplomáticos que nos acompañan en este día por esta invitación, y por lo demás quedo al servicio de ustedes en lo que podamos ser de ayuda desde este trabajo que estamos haciendo en defensa de la libertad religiosa a nivel internacional. Muchas gracias.